Así es que les quiero invitar a acompañarme por unos minutos a leer el Salmo 23, el verso 5. Hemos estado viajando por este canto de amor que David le escribe al Señor, donde él le dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En este pasaje en donde hemos estado reflexionando acerca de cómo, en este pasaje en que hemos estado reflexionando acerca de cómo el Señor es visto y quiere que lo veamos como un pastor que cuida de sus ovejas, lo vemos llevando a las ovejas por estaciones del año, desde la primavera, el verano, hacia un invierno en el que tienen que bajar de las montañas para estar de regreso en el rancho donde fueron criadas las ovejas. Hemos hablado de un pastor que tiene que sacarlas de ese rancho familiar por lugares difíciles, valles difíciles, para que puedan tener pastos verdes durante el verano. Y en esa figura de cambios y de cuidados muy particulares del pastor, nos topamos con este versículo en donde el salmista dice: cuando yo me veo como una oveja, me veo como una oveja cuidada por Dios. Y claro, se refiere a que durante el verano hay la necesidad de que el pastor proteja la salud de las ovejas, aplicando aceite. Aceite sobre sus narices, sobre sus hocicos, aceite sobre sus cabezas, precisamente para esquivar desde moscas hasta parásitos que pueden causarles enfermedades serias. Y claro, es una imagen que sigue produciéndonos esa dulzura, esa confianza que tenemos que tener en cómo Dios cuida de nosotros. Pero cuando llegamos a ese pasaje en particular, la imagen no escapa a una cosa: es la hospitalidad. Porque el Dios que se ha pintado a sí mismo como el pastor en este momento va más allá de ser un pastor y se convierte en un anfitrión, que es la persona que sirve la mesa y cocina para sus amigos. Y es una imagen poderosa, porque ¿cuál de nosotros no sabe que cuando apreciamos a alguien le invitamos a comer en nuestra casa? Y en una época difícil de pandemia no podemos hacer eso, excepto por los nuestros. Pero a los nuestros, lo mejor que le podemos ofrecer muchas veces es una comida recién hecha, calientita, y una mesa hermosamente arreglada, para dejarles saber: en el mundo el más importante y los más importantes son ustedes. Es un salmo que nos habla de hospitalidad, la hospitalidad de Dios. Qué increíble pensar que Dios se asemeje a sí mismo, se compare a sí mismo a una mujer, porque por tradición en Israel la mujer sería la que cocina y presenta la mesa para que su familia o los amigos vengan a comer y a sentirse atendidos. Quiero hablarte a ti acerca de sentirse y saberse honrado por Dios mismo, que nos invita a su mesa. Yo he viajado por muchos años y he tenido el enorme gusto de que muchas personas me reciban en sus casas y me presenten lo mejor de ellos. Y a veces lo mejor no ha sido exactamente lo que quizás yo imaginaba, y a veces ha escapado a eso. Nunca olvidaré hace muchos años estar en una casa buscando posada, porque habíamos ya repartido a todo el equipo que viajaba conmigo en México, y después de haberlos repartido a todos, las casas se acabaron y quedamos unos 6 o 7 de nosotros que no teníamos casa. Y entonces Juan Salinas, el productor de mis discos en aquella época, y un tremendo hombre de Dios, productor, en fin, nos dice: yo conozco a una señora que nos puede hospedar. Y fuimos a su casa, tocamos la puerta y ella, encantada, nos dijo: por favor, quédense. Era una casa pequeña, no habían tenido agua últimamente, tenían una familia de por lo menos 6 miembros o 7 miembros. En fin, era incómodo, pero ella no lo pensó 2 veces para recibirnos. Yo fui a dar el concierto esa noche, la noche de adoración, y cuando yo regreso, me llevo la sorpresa de que ella ha juntado unas mesitas, unas sillas, había llamado a un tío, a una tía, para que estuviesen ahí con nosotros, y delante de nosotros había lo que llaman allá mojetes, creo que es, ¿no? molletes, que son un pedazo de pan con queso, con frijolitos y queso encima. Ustedes saben que los mexicanos le ponen una tortilla y un
poco de cualquier cosa y sabe espectacular. Y aquella mujer, en su sencillez, acompañaba aquella cena con un vaso de chocolate con agua, porque no tenía para su leche. Y nunca olvidaré cuando esa mujer se levanta y dice: denme la bendición de poder orar y dar gracias al Señor. Y en su oración, entre lágrimas, decía: Señor, gracias porque tú me prometiste hace muchos años que algún día me ibas a dar una casa, que me la diste, y algún día en esa casa yo podría hospedar ángeles. Y yo miré hacia mi izquierda y a mi derecha, ¿de quién estará hablando? Y obviamente estaba hablando de nosotros, porque la honra que ella sentía por simplemente poder recibirnos a nosotros era tan grande, y buscó lo mejor que ella tenía para poder dárnoslo. Yo veo a un Dios, no les tengo que decir, pero se los digo, me quebró el corazón. Experimenté una hospitalidad extraordinaria en casas en donde las parejas que me recibían me ofrecían su propia habitación, la única habitación con baño privado en la casa. Esa noche, recuerdo, un día o 2 días después de este evento, me invitaron después de la cena a ir a mi habitación, y entonces me dijeron: esta es la habitación. Les dije: no, pero por favor, no, usted se queda acá. Y cerraron la puerta. Yo me quedé preguntándome: ¿a dónde será que estos señores van a dormir hoy? Y entonces bajo las escaleras, y cuál es mi sorpresa, que la pareja joven con un bebé están durmiendo en el piso del pequeño estudio o la oficina donde ellos trabajaban. Y aunque quise obligarlos a cambiar de idea, les dije: yo no les voy a permitir esto, lo siento mucho, pero yo no voy a dormir ahí. Pues eran un poquito más grandes y fuertes que yo, y bueno, entonces me agarraron cada uno de los brazos y me subieron por las escaleras, me empujaron en el cuarto y cerraron con llave y dijeron: usted hace lo que nosotros le decimos. Y yo experimenté una y otra vez en tantos países en Latinoamérica, en México muchísimo. Yo creo que los mexicanos me enseñaron lo que es el poder de la hospitalidad. Me hicieron llorar muchas veces con los gestos de amor, con la entrega, el corazón, el deseo de honrarme a mí. Pero yo veo en la Biblia que Dios quiere decirnos a nosotros que Él quiere ser nuestro anfitrión. Él quiere ofrecernos una mesa en donde Él ha preparado lo mejor y en donde Él nos quiere honrar a aquellos que esperamos en su cuidado, a tal punto que nos dice el salmista: yo he sido recibido de una manera por Dios, he sido sorprendido por el corazón de Dios de una manera tan especial que Él incluso ungió mi cabeza con aceite. Me ha honrado como al huésped más excelente, como a la persona más importante. En la antigüedad, si tú querías recibir a alguien en tu casa, precisamente al recibirlo ibas a lavar sus manos o sus pies y quizás ungirías su cabeza en un gesto de profundo respeto y amor hacia esa persona. Pero en este cuadro el salmista nos dice: es Dios, se voltean los papeles y es Dios el que a sus hijos, a sus amados, los recibe, los unge en la cabeza como una señal de honra. Les ofrece la mejor comida y está tan atento que no deja que su copa quede vacía. Mi copa está rebosando por las bondades de Dios. Yo veo en la Biblia una imagen que llega profundo a mi corazón, porque me hace entender que Dios tiene una manera de actuar, una manera de manifestarse hacia sus hijos, en donde Él se vuelve un anfitrión que sirve mesa de misericordia, que sirve mesa de gracia delante de nosotros, y lo hace por el simple deseo de honrar a aquellos que confiamos en Él, y según veo en la Biblia, por el deseo de honrarnos a nosotros para avergonzar a aquellos que nos han querido hacer daño. Esa es una imagen tremenda, poderosa en la Biblia. Me hace pensar a mí en Esther, el libro de Esther, que los invito a que lo lean, porque Esther es una mujer judía
que está sirviendo en uno de los imperios más poderosos de la época, y ella se casa con el rey, y después de casarse con el rey, en algún momento su tío, que es la persona que la cría, se ve amenazado por un enemigo acérrimo de los judíos. Amán le tiene celos a Mardoqueo y quiere ponerlo en el piso y avergonzarlo. Pero curiosamente, por cosas de la vida, Mardoqueo, que es alguien que sirve en el palacio del rey, descubre un complot para matar al rey y lo deja saber y salva la vida del rey, y entonces aquello queda registrado en los libros. Esa historia pasa, pero continúa en el sentido de que Amán sigue tramando por celos y por envidia contra este hombre Mardoqueo y su pueblo. Trama deshacerse de los judíos, aniquilar a los judíos, desaparecerlos. Y entonces comienza un plan en donde él sabe cómo va a mandar a convencer al rey de que ejecute a Mardoqueo. Es una historia tremenda, y en medio de eso se hace un edicto, logra convencer al rey de que firme un edicto, porque los judíos son distintos y guardan unas leyes que no son las del reino y etcétera. Da ciertas razones y convence al rey: tú firma un edicto para acabar con todos los judíos. Y ahí es donde Mardoqueo se da cuenta y le advierte a la reina Esther y le dice: más vale que tú te muevas. Y entonces la reina, después de ayunar, se presenta con el rey y le dice: yo te quiero invitar a una cena en mi casa. Esther es una de las mujeres más hermosas, de las esposas más amadas por el rey, y el rey complacido acepta. Pero curiosamente Esther invita también a Amán. Y sentados en la mesa, después de que el rey ha comido y está extasiado con la belleza de Esther, el rey le dice a Esther: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué me quieres pedir? Una cena de este tipo no la haces así porque sí. ¿Qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino te daría. Y ella le cuenta el complot contra los suyos y le revela: soy judía también, tal vez no lo sabías, mi pueblo está por perecer y yo estoy aquí para decirte: hay un complot contra mi pueblo y eso no puede pasar. Justamente esta confesión pasa después de que el rey, revisando los libros, descubre que Mardoqueo había sido la persona que lo había librado a él de morir, y entonces, buscando una manera de honrar a Mardoqueo, había buscado públicamente anunciar que este hombre había hecho algo muy bueno por el rey. Así es que lo tiene en gran estima, y cuando Esther le presenta al rey un complot en donde tanto Mardoqueo como ella, gente importante para él, van a perecer, el hombre dice: ¿quién es el que está detrás de esto? Y Esther revela el secreto y le dice: este hombre que está sentado en la mesa. Y entonces la cena se convierte en un punto de inflexión en donde los enemigos del pueblo de Dios y el propósito de Dios son desenmascarados. Y aquel hombre que había preparado un lugar de ejecución para Mardoqueo, aquel hombre que procuraba la muerte de Esther, termina siendo juzgado y muriendo en vez de aquellos judíos que tanto odiaba. Y veo una imagen muy poderosa ahí para nosotros. Veo a un Dios que es capaz de volcar las cosas, de arruinar los planes de los enemigos de aquellos que aman a Dios, y sacar a lucir su nombre en una mesa que primero era la de Esther, pero terminó siendo la mesa de la gracia y el favor de Dios para con su pueblo. ¿Estás viendo eso? Yo no sé qué circunstancias y retos puedes tener hoy. Yo no sé si te sientas olvidado por Dios, pero te quiero decir algo en este día. Adoras a un Dios que es capaz de servir mesa aún en presencia de tus enemigos, y no solamente de servir una mesa de gracia para ti, sino de ungirte y honrarte delante de tus enemigos para enardecerlos y para hacer lucir su amor por ti y por mí. Yo creo en ese Dios, yo adoro a ese Dios, yo levanto ese nombre de ese Dios que es nuestro escudo y nuestra defensa, aquel que es nuestro buen pastor y que ama recibirnos a misericordia. Estamos hablando de un Dios que cuida de su pueblo, que nos invita a una mesa en donde nos puede sorprender con su gracia. Un Dios que es capaz de ordenar eventos y personas para buscar tu bien y cumplir su plan.
Y no es así como lo dice el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice en Romanos: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Querrá decir que todo nos va a salir bien, querrá decir que todo nos va a salir como nosotros lo planeamos, querrá decir que todos nuestros sueños se van a realizar. No lo sé exactamente, pero sí sé una cosa. Sí sé y creo esto, que quiere decir que lo que Él planeó para nosotros, sí o sí, se va a cumplir. Y lo que Él planeó es lo mejor que me puede pasar a mí y te puede pasar a ti. ¿Y qué fue lo que Dios planeó? Según ese versículo, dice en el verso 29, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que adoro a un Dios que es capaz de orquestar las cosas, los eventos, la vida, aún en medio del COVID-19 que aterra a tantos y que nos preocupa y nos pone a mirar el futuro como algo incierto. Aún en medio de todo eso, el Dios que adoras es capaz. Es un pastor que prepara mesa y que derrama aceite para honrarte a ti que esperas en Él, aún delante de los planes más terribles que el enemigo tenga contra tu vida. Es un Dios que ama precisamente avergonzar al enemigo y levantarte a ti y a tu familia y mostrarte su favor. Y aunque esto no quiera decir que todos tus deseos se van a cumplir, sí quiere decir que Él tiene un plan y es hacerte a ti y a mí más semejantes a Él. Él quiere desarrollar su carácter en nosotros, su paciencia, su amor, su misericordia, su santidad en nosotros, y al final, sí o sí, Él va a provocar que todas las cosas sirvan para ese propósito que Él tiene cuando te llamó, y es que llegues a ser un reflejo de su persona y de su presencia. ¡Qué Dios poderoso! ¡Qué Dios tremendo! Puede ser que haya designios contra nosotros. Puede ser, sí, como en la época en que Pablo vivía, puede ser que el pueblo de Dios fuera menospreciado, perseguido, visto de menos. Sí, eso es inevitable muchas veces. Pasa en muchas partes del mundo. El pueblo del Señor es maltratado, es perseguido, es visto de menos. Pero el Dios que adoramos no nos ve ni nos trata igual que como el mundo pudiera verlo. San Pablo dice en el verso 36 que sí, somos como ovejas menospreciadas. Por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo y nos tratan como a ovejas de matadero. Así fueron los judíos en la época de Mardoqueo y Esther. Así fueron los cristianos en el primer siglo. Pero para Él y en Él somos ovejas de su amor y de su cuidado, y Él cumplirá su plan en nosotros. Por eso Pablo dice, y yo quiero invitarte a que lo digas hoy: a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha derramado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo te invito a sentarte por fe en esa mesa hoy, a creer en un Dios que vuelca las cosas para honrarte a ti que esperas en Él y avergonzar a aquellos que te quieren dañar y que quieren dañar tu reputación y tu nombre. Ese sería el testimonio de José. Acuérdense ustedes, José en la Biblia fue vendido como esclavo por sus hermanos, paró en la casa de Potifar, fue acusado de un crimen que él no cometió, fue a dar a la cárcel, fue olvidado por aquellos que podían sacarlo de allí, pero en el tiempo de Dios, sí o sí, José cumpliría el propósito del Señor para con su vida. Y saliendo de la cárcel para interpretar los sueños del rey, termina vestido como
realeza, con el anillo del rey y la autoridad del rey delante de él. Y aquel muchacho que había sido menospreciado por sus hermanos termina siendo el hombre que les salva la vida años después, cuando ellos vienen a pedir comida en Egipto, que es el imperio que José administró por varios años para que no se muriese de hambre. Y aquel día, cuando sus hermanos descubren quién es José, se echan para atrás quizás. José se quita su maquillaje, sus vestidos de egipcio, como personero o como representante del rey, y entonces descubre quién es y les dice: soy yo. Y ellos tiemblan pensando que es el día en que acabarán ejecutados, pero él dice algo que me recuerda este principio: Dios opera y mueve las cosas para cumplir un propósito que tiene con cada uno de nosotros. Honrará su nombre y te honrará a ti también. Y les dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que fue Dios. En otras palabras, ustedes procuraron hacerme mal, pero yo tengo un Dios que sirve mesa de gracia. Tengo un Dios que pone aceite en mi cabeza cuando otros me han menospreciado. Puedo escuchar la voz de David, quizás olvidado allá cuidando las ovejas de su padre, cuando el profeta Samuel está buscando un rey escogido por Dios. Puedo ver a Isaí sentado en la mesa con sus hijos altos, esbeltos, diciendo: el mayor, o el segundo, el tercero, esos van a ser los que van a heredar, o los que van a ser ungidos por el profeta. Pero el profeta dice: no nos sentaremos hasta que venga el último. ¿Falta alguno? Sí, falta uno, pero está allá, es el menor de todos. Mándalo traer. Y cuando el olvidado entra en escena, el profeta levanta aquel cuerno y derrama aceite, y el que fue olvidado ahora es levantado y honrado. Bendito sea ese Dios que estamos adorando. Bendito sea el Dios en el que tú has creído. A mí me recuerda, por último, la historia que Jesús cuenta en el Nuevo Testamento, cuando habla de un hijo pródigo que, después de haber sido amado por su padre, el menor de la casa, decide irse, le pide la herencia y le dice: yo quiero ir lejos a gastar el dinero como yo quiera, a ser libre. Y despidiéndose de su padre, se va y despilfarra toda la herencia de su padre en pecado, hasta que queda delante de cerdos deseando comer la basura. Y entonces reflexiona y dice: ¿qué fue lo que yo hice? Yo volveré a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir: recíbeme como un jornalero, yo te pagaré todo lo que te debo. Y ahí el padre sella un beso en su mejilla, lo abraza, le quita los harapos. Y aquí es donde yo encuentro la imagen otra vez que el salmista quiere pintarnos. Dios es un anfitrión de lo mejor cuando Él nos llama a su casa y a su propósito. No es un Dios mezquino, es un Dios que nos ofrece misericordia amplia, perdón amplio, una mesa de misericordia, aceite para sanar nuestras heridas, aceite para ungirnos con perfume de su misericordia. Y entonces el hijo se encuentra con un anillo de la familia, zapatos nuevos, bañado, vestido, una gran fiesta, una gran comida por el anfitrión de anfitriones que es Dios. Ese es el Dios al que tú y yo adoramos. Ese es el Dios que se llama nuestro pastor. Ese es el Señor que te está llamando a su propósito. ¡Wow! Es el Dios que recibe a ese hijo pródigo y lo hace nuevo. Es el Dios que te está llamando. Te está llamando como un padre que te dice: tú eres mi hijo. Te está sirviendo una mesa como una madre que cocina y prepara los mejores platillos para aquellos a los que llama sus amados. Es el Dios que te quiere restaurar hoy. Es el Dios que te quiere reivindicar, que quiere levantar su nombre en alto, honrándote a ti para vergüenza de tus enemigos. El enemigo te ha dicho que vas a quedar en mal, pero Dios tiene mejores planes para ti. Déjate sorprender por la misericordia de Dios, porque Él va a mover las cosas a favor de aquellos que confían en Él para cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Quiero invitarte a darle tu fe, a rendirle tu corazón a Él. Hace muchos años, nunca olvidaré haber estado compartiendo la palabra en un país, en Sudamérica, en Chile, durante una semana. Y al fin de la semana, el guarda de la iglesia, una iglesia pequeña en donde estuve, nos rogó que su esposa y él querían atendernos, y aceptamos. Y el servicio nos tomó todo el día, hubo varios servicios, quiero decir, y cuando termina el día,
Él corre a su casita que está atrás de la iglesia, nos pide sentarnos y esperamos como por media hora, casi desmayados del hambre, honestamente. Pero bueno, al fin, se abrieron las puertas de aquel comedor y aquella mesa estaba llena de todo lo que, más de lo que yo pudiera imaginar. Aquel corazón se había desbordado en cocinar panes distintos, dulces, salados, galletas, chocolate, té, café, mermeladas, quesos. Aquello era un manjar, era una cuestión increíble. Yo recuerdo la conversación, nunca lo olvidaré, el momento de comunión, fue tan especial, las conversaciones, la comida. Y yo en algún momento me quedé sorprendido porque dije, wow, en esta mesa está pasando un milagro. En la época de Jesús Él multiplicó los panes y los peces, y hoy aquí se me está multiplicando el pan y las tostadas, porque nunca se acabó el café, nunca se acabaron las tostadas. Y digo yo, ¿cómo es esto? Que yo nada más volteo y de pronto hay más tostadas y hay más café. Y claro, y noté que en la puerta entre el comedor y la cocina, la esposa estaba atenta, constantemente observando qué se acababa. Si se acababa el jamón, traía más, el queso traía más, el pan traía más, el café traía más. Y el Señor le habló a mi corazón y me dijo, ¿estás viendo la esplendidez de ese corazón? Y yo le dije al esposo, por favor, dile a tu esposa que se sienta, nosotros estamos bien, no necesitamos. Y él dice, ¿sabe qué, Danilo? Déjela, porque aquí nadie la obliga. Ella lo hace porque ama que ustedes se sientan honrados y atendidos. Y en algún momento el Señor me voltea la imagen y me dice, qué increíble que te dejes atender por Dios, que sepas que tu Dios es ese de corazón amplio, de perdón amplio, de misericordia amplia, de planes que no puedes imaginar, con un deseo de honrar a aquellos que esperan en Él, tal que va a ungir tu cabeza con aceite cuando no lo esperas, y que va a hacer que tu copa rebose. Cuando tú esperabas vergüenza como el pródigo, yo te doy un vestido nuevo. Cuando tú esperabas rechazo, yo te ofrezco brazos abiertos y un beso. Cuando tú esperabas simplemente ser un jornalero, yo te recibo como un hijo y te abro mi casa y lo mejor que tengo. Ese es el Dios del cual David dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hoy tu vida puede parecer un desastre, pero Dios tiene una mesa esperando por ti. Quizás has cometido errores en el pasado y dices, yo no sé cómo enmendar eso. Dios tiene un camino que va a hacer y abrir nuevo delante de tu persona. Quizás has sido el objeto del rechazo de la gente, de la vergüenza, como aquella mujer adúltera tirada en el piso, capturada en el peor momento de fragilidad y de vergüenza humana, traída a los pies de Jesús, esperando lo peor, el juicio del rabino del momento. Pero Jesús detiene la ola de enemigos y de lobos que querían acabar con ella y les dice, el que esté libre, lance la primera piedra. Y en silencio las piedras comienzan a caer y los acusadores a irse, y la mujer en el piso escucha la voz de Jesús que le dice, levántate, ¿dónde están los que te acusaban? A ti, a la que querían avergonzar, la voy a honrar ahora. Y la levanta y le dice, vete y no peques más, te perdono, te visto de misericordia, te doy un propósito en la vida. Ese es el Dios al que estamos adorando. Yo te quiero invitar a que lo creas, a que lo abraces hoy. Tú que estás en una situación difícil, créeme, Dios es el Dios que sirve una mesa de oportunidades y de favor que no puedes ni imaginar. Dios tiene un plan para cambiar tu vida, para darle un vuelco a tu destino, para llevarte a lugares que ni imaginas. Yo quiero invitarte, cerrando en este momento, a orar conmigo. Padre, gracias, porque eres el pastor que unge mi vida y la honra con su presencia. Eres el Señor que ordena los pasos para que donde yo esperaba vacío haya una copa que tú llenas con tu misericordia y nada me falta. Señor, yo oro en este momento que aquellos que tienen un corazón listo para creer en ti te digan ahora mismo conmigo, Señora, te abro, te rindo la vida. Señor, estoy en vergüenza, estoy
perdido sin ti, pero hoy me entrego a ti, Señor. Recíbeme, cámbiame la vida, dame una oportunidad nueva. Señor, quiero escribir un nuevo capítulo en mi vida a través de tu persona. Recíbeme, perdóname, levántame, restáurame y oro